Buenos días, ¿cómo están participantes del módulo de currículo? Mi nombre es Oscar Enrique Cárdenas Duarte, soy el secretario general del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Me dieron la asignación de desarrollar este módulo sobre lo que es el currículo y vamos a interactuar de diferentes formas en la cual vamos a dar un crecimiento de cada uno de los participantes. Actualmente tengo 31 participantes y están conectados 15 solamente, pero vamos a hablar del plan de evaluación que vamos a desarrollar y asimismo vamos a interactuar con la experiencia que tienen cada quien en su zona, sean los venezolanos, o nosotros los venezolanos, colombianos o si hay en algún caso ecuatoriano. Vamos a hablar del currículo en los tres niveles, a nivel de educación inicial, a nivel de educación básica, primaria, diversificada y a nivel de universitario y claramente a nivel de posgrado. Vamos a dar una experiencia y breve experiencia. Mi experiencia como docente, las voy a decir, tuve 30 años en la educación, jubilado actualmente del Ministerio de Educación venezolano, desde hace 6 años, jubilado desde hace 4 años. He trabajado a nivel universitario, he trabajado a nivel de primaria también, a nivel de secundaria. Mi primera experiencia fue a nivel de docente de matemática. Posteriormente fui docente de educación primaria y posteriormente asumí el cargo de director durante 12 años de una institución aquí en Venezuela, San Cristóbal, Estado Táchira. Asimismo, paralelamente, trabajé en diferentes universidades de Venezuela, entre esas la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad Rafael Urdaneta, la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad Valle del Monboy, y la Universidad Simón Rodríguez. Esa es mi experiencia durante estos largos trajinar de 32 años que llevo en la educación venezolana. Y la idea es compartir nuestras experiencias. Para mí es satisfactorio que esto sea para ustedes beneficioso de un intercambio de experiencias y que sea de alguna manera logremos integrar toda la información que ustedes han desarrollado a lo largo de su programa. Vamos a desarrollar solamente 3 evaluaciones, ¿ok? La primera evaluación está conformada en 2 partes. Primero, construir un mapa conceptual. Cuando hablamos de construir mapas conceptuales, a veces dicen eso es como muy sencillo. Sí, pero aquí vamos a probar la capacidad de síntesis de lo que tienen nosotros como doctorandos para sintetizar lo que definimos como currículum, ¿ok? En un mapa conceptual hay que diferenciar muy bien lo que es mapa conceptual y mapa mental. Ojo con eso. Y ver cuáles son las orientaciones. Sin embargo, dentro del aula virtual, dentro del aula, van a tener un material donde se diferencia muy bien lo que es un infograma, un mapa conceptual y un mapa mental, que es una recopilación de información de la doctora Dani Soledad Méndez. Asimismo, una vez construido ese mapa conceptual, van a tener un espacio donde subir un video que puede ser a través de un link que ustedes asignen, pero el video va a tener una duración aproximada de 2 a 5 minutos. Ese video es la exposición de ese mapa conceptual. En ese video tiene que salir el estudiante compartiendo con la lámina para yo poder visualizar el proceso de exposición. Bien, eso tiene una ponderación del 20% por el mapa y 20% por la exposición. Asimismo, uno de los segundos trabajos que vamos a hacer es construir una línea del tiempo sobre la evolución del currículo, sea en la educación básica venezolana o colombiana. Y si hay algún participante que está a nivel universitario, lo puede hacer a nivel universitario. La línea del tiempo, hay un material que le acabo de enviar también dentro de lo que es el, el grupo de WhatsApp, donde ustedes se pueden guiar, pero también se va a evaluar lo que es la creatividad del estudiante. Yo envío un ejemplo para que ustedes se puedan guiar sobre cómo construir la línea del tiempo y doy más o menos los pasos de lo que es la construcción de esa línea del tiempo comparativa, más un gráfico de un ejemplo de cómo lo pudieran hacer. ¿Ok? Ahí lo pueden visualizar desde qué año podemos hacer esa línea del tiempo, del año 1900 hasta los actuales momentos, que es el 2024. ¿Qué evolución ha tenido nuestra currícula a nivel de cada uno? Y por último, esa ponderación es del 25%. ¿Ok? Por último, vamos a desarrollar un ensayo crítico, ojo,
del currículo actual de su país, de acuerdo al nivel de educación donde elabora. ¿Qué es un análisis crítico? Ojo con eso. Es una reseña, un análisis reflexivo. Es simplemente una valoración subjetiva, o sea, de ustedes y por escrito de una obra o de una situación a través del cual se emite un juicio sobre un argumento. Pero todo tiene que estar argumentado por autores o elementos retóricos para poderle dar cientificidad al proceso de ese análisis crítico que están haciendo. Entre las orientaciones que también se las envía en el grupo de WhatsApp, tenemos que se inicia con el título determinado de lo que se va a tratar de acuerdo al ensayo, que es lo que hablamos que es sobre lo que es la evolución del currículo, cómo está visualizando también el currículo ustedes como docentes. Luego sigue una introducción del tema, pero no me colocan la palabra introducción. Lo que le estoy diciendo es cómo van a estructurar la continuidad de ese proceso. Claramente tienen que tener una portada, ¿ok? Pero inicia brevemente con un planteamiento donde introduce el tema, hace el desarrollo del tema en los aspectos más relevantes y por último hace una breve conclusión. Vuelvo y lo digo, no tienen que colocar introducción, desarrollo, conclusión, no. Todo concatenado donde se visualice la capacidad de redacción que tienen ustedes como doctorandos y futuros doctores de Latinoamérica. Bien, dice presentar portadas con los datos personales de cada uno, el interlineado 1.5, le doy la sugerencia del tipo de letra Arial 12, hoja tipo carta con márgenes superior 3 centímetros, margen izquierdo 4 centímetros, 3 en el derecho y 3 en el inferior. Y la redacción debe ser en tercera persona. Y citas, se puede parafrasear 2 o 3 citas. ¿Ok? Porque recuerden que es una producción subjetiva, es una valoración que usted va a dar sobre la currícula, que es el último. Las fechas que tienen para cada una de esas actividades, en el caso del mapa conceptual y la exposición, ahí está establecida la primera lámina, tienen a partir del 13 de abril, o sea, de hoy, hasta el 24 de mayo. Esas actividades se van a abrir en el aula virtual para que ustedes tengan el espacio donde las van a ubicar. ¿Ok? Igualmente, la línea del tiempo va a tener un tiempo, una fecha de inicio desde el 27 de abril, lo pueden ya ir subiendo hasta el 11 de mayo. Y el ensayo del 20 de abril hasta el 18 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que el 18 de mayo hemos culminado ya con las dos, con todo el proceso de evaluación. Otra de las sugerencias es que si ustedes suman, da un 90%. El restante 10% sobre la escala del 1 al 100 va a ser valorada de acuerdo a la participación que hemos tenido el día de hoy. Ejemplo, si yo tengo actualmente 31 participantes y solo me aparecen, en este caso 18, 19, con el caso de las dos profesoras que están en una sola, en un solo contacto, eso también va a repercutir en un 10% de la participación. Vamos a tener dos encuentros sincrónicos, el del día de hoy y el próximo, que lo tengo, se lo voy a notificar. Aquí está mal esta fecha sincrónica, pero posteriormente, que puede ser de hoy en 15, el último encuentro sincrónico donde nos vamos a volver a contactar. Sin embargo, vamos a poder interactuar a través de el grupo de WhatsApp o a través del aula virtual. Y esas interacciones pueden ser los días jueves donde ustedes planteen alguna duda y yo les pueda dar respuesta a más tarde el día viernes. ¿Ok? Sin embargo, ahí usted lo pueden visualizar dentro de las actividades que le envíen el grupo de WhatsApp y pueden dar alguna sugerencia. ¿Algún profesor que quiera dar un aporte más sobre el proceso de evaluación? ¿Están de acuerdo? Profe, ¿el proceso de evaluación sí o sí es individual o se puede hacer? Individual. Recuerda que Ok. somos doctores y cada uno tiene que dar su aporte. Es como cuando vayan a hacer su tesis doctoral, es el aporte que ustedes les van a dar a la sociedad del saber para, como, de alguna manera, contribuir a la sociedad del conocimiento. Dígame, Jennifer. Sí, señor. Doctor, buenos días. Buenos días, Jennifer. Estas indicaciones son el documento que usted nos envió. Sí, ahí están. Ah, ok. Muchísimas Están gracias. completas.
La idea es tenerla reforzada tanto en el grupo de WhatsApp como también en el aula virtual. El lunes ya le va a aparecer en el aula virtual. ¿Ok? ¿Alguien más? Gracias, sí, porque a mí todavía no me aparece en el aula No, registrarme nada, en la... no va a No. aparecer nada porque hasta Ah, el ok, lunes. Porque yo gracias. primero tengo que discutir con ustedes las fechas. Si ustedes quieren que amplíe fechas, por lo menos en el caso del mapa conceptual que acordamos que es del 13 de abril al 24 de abril, ustedes me dirán si les amplío la fecha. Sí, profe, sería bueno, porque nosotros igual, ajá, usted sabe que tenemos otras áreas que también estamos en el tema de evaluación y que muchos somos docentes. Entonces, sería bueno porque eso ahí nomás sería que como 7 días que tenemos para darle. Son Y prácticamente 2, 4, 6, 7, 8, 9. Podemos colocar hasta el 27. sí, Dos señor, semanas al completas. menos ampliarlo. Sí, señor, Ok, para nosotros ya. hacer la buena investigación y hacer su mapa conceptual bien, ¿Quién me bien está hablando? estructurado. Jennifer es la que me está hablando, ¿no? No, no, mucho gusto, profe. Buenos días. Mi nombre es Texeira Aguilar. Ah, Teixeira. Hazme un Sí. favor, Teixeira. Coloque primera actividad en el grupo de WhatsApp hasta el 27 y yo tomo la información del grupo de WhatsApp y así nos respaldamos. ¿Te Claro que sí, parece? profe, ya lo Me hace hago. el Sí, favor. señor. ¿Sí? Con todo gusto. Hasta el 27, coloquémoslo ahí. Y la segunda actividad, la línea del tiempo, la Buenos colocamos días. prácticamente hasta el 18 de mayo. ¿Le parecería? Ya que esta va hasta el 27, la próxima hasta el 18. Pero entonces ya vamos a escribirlo acá. Eso es. Buenos días. Profe, buenos días. ¿Cómo está, Dígame cómo doctor? está, cómo me le Jenis va. Carpentier. ¿Cómo está, Jenis? Eh, Bien, doctor. Doctor, Bien. sí, me gustaría saber si estas actividades, nosotros venimos un grupo por homologación, Ujú. ¿sí? No somos un grupo regular. Pues Yo hemos tenido conozco el algunas... proceso de ustedes. Ah, ok, perfecto. Yo soy Quería el que que hago el tuviéramos, proceso de sí, porque homologación. una de las cosas que habíamos hablado con la doctora Soledad era precisamente el tema de la cantidad de actividades, si en lo posible hacer actividades muy nutridas, pero que no sean tantas, en el sentido que pues tenemos que trabajarle mucho, mucho al tema de la tesis como tal, prioritariamente. Eh, de hecho, en el grupo anterior, en la clase anterior, la profesora había planteado 3 actividades, dejó 2 actividades como actividades evaluativas y una formativa, y de esa manera nos permitió cumplir un poco mejor, porque tenemos otras materias, como le digo, pues estamos en otros procesos. Me gustaría que no solamente tuviéramos en cuenta el tema de la ampliación de la fecha como tal, sino el tema de la cantidad de trabajos. Me encanta que me nos haya dado una fuente para poder leer, porque de verdad que sí, hay mucho material del que uno puede apoyarse, y la orientación del docente es primordial para tener un punto de partida. Entonces, esa es mi sugerencia. Bueno, mi Gracias. profe, Jenny, no me cierro a eso, ¿no? Pero si usted puede observar las tres evaluaciones que hay, de la cual una se divide en dos, ¿sí? La que tiene mayor énfasis es el ensayo, porque si usted ve un mapa conceptual, es una estructura, una síntesis de lo que vamos a conversar hoy. Y el mapa conceptual lo puede construir ya el día de hoy, de acuerdo a lo que conversemos y de acuerdo a las láminas, al material que estamos desarrollando, donde usted puede construirlo. Un mapa conceptual es algo muy sencillo, es la capacidad de sintetizar lo que nosotros vamos a discutir el día de hoy para hacer una definición de lo que es el currículo y exponerlo en 5 minutos. O sea, si yo visualizo esa primera actividad, es algo muy sencillo en la cual ustedes pueden construir siempre y cuando sepan diferenciar, porque he encontrado que se confunde mucho lo que es una red semántica con lo que es un mapa conceptual, o a veces confunde el mapa conceptual con lo que es un mapa mental. Sin embargo, dentro del aula virtual van a tener ese material para diferenciar qué es un mapa mental, qué es un mapa conceptual, qué es una red semántica y qué es un infograma. Pero es algo muy sencillo y, profe, son 2 minutos, una grabación de 2 minutos donde usted va a exponer lo que usted va a construir de ese mapa. Y Ah, la ok. línea del tiempo es reconocer, si ustedes visualizan y pueden abrir ahorita mismo dentro de su WhatsApp, la línea del tiempo, van a ver que es algo donde usted solamente señala
el tiempo. No sé si la puedo mostrar aquí Sí, no, en sí directo. la hemos trabajado. ¿Sí? Yo de Y es hecho, vuelvo algo y le muy digo, sencillo. O sea, no sí, quiero algo tan profundo, sino que me coloquen la eso. fecha y el punto relevante de lo que fue el cambio sustancial que hubo en esa reforma Ah, ok. del currículo. No es que ustedes se expresen y me vayan a sacar 10, 20 hojas, no, sino colocar la fecha que fue Sí, en los ese momentos. momento y especificar qué fue lo más relevante, 3 o 4 aspectos Ah, ok, en perfecto, profe, cada una de sí, las fechas. No es que del sí. año 1900 me van a sacar en el 1901, en 1902, en 1903, no, porque puede suceder cambios relevantes de una década a otra, o puede ser 2 décadas después. Ejemplo, usted me pueden hablar de 1950 y saltar a 1980, porque es donde se dio los dos aspectos o los dos cambios, ¿Dónde están ¿sí? los hitos? En donde estén los hitos. Ok, Eso perfecto. es. Es Bueno, algo muy sencillo y nos va a ayudar para gracias. apoyarnos. Gracias, profe. Sí, es bueno por saber la complejidad de cada uno, porque usted sabe que si estamos en este nivel, Sí, sí, pues uno sí, trata de subirse o de estar al nivel. es así. Y eso requiere tiempo. Ahora, ¿qué es lo que Creo yo visualizo? Es en el ensayo crítico, ¿ok? Ustedes me pueden hablar, porque yo a veces no coloco límites de cuartillas ni el número de hojas. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces la capacidad de síntesis, pero bien sustancioso, que sepan escribir, no para ustedes, sino escribir para el auditorio o para las personas que van a leerlo, ¿sí? Se haga de la manera más sencilla y comprensible para lograr consolidar esa competencia que queremos, que es ver la capacidad de redacción, de síntesis y la capacidad subjetiva, porque recuerda que como futuros doctores somos personas críticas, ¿sí? Constructivas hacia los diferentes procesos, y más en el área de la humanidades y en el área educativa. Bien, ¿estamos de acuerdo? Diego. Ah, el profe Enrique levantó la mano. Doctor, ¿cómo está Madeleine? Que yo soy la Madeleine. esposa de Enrique Ah, ¿cómo y estamos está, haciendo. Madeleine? ¿Cómo me le ha ido mi doctor? Pues Muy bien, muy bien. eh, Sistema del para, encuentro. para nosotros nos parece excelente todo el planteamiento de las actividades que se van a evaluar, muy pertinente con la temática de la asignatura. Buen enfoque, pues hay una secuencia, todo está articulado. Ujú. Pienso que son actividades no tan complejas, pero sí, como dice la compañera, uno, como tiene uno tantos roles en esta dinámica de nuestro empleo y ya cuestiones que uno tiene comprometidas, pero lo que se va a evaluar es muy coherente y son temáticas que nosotros en nuestro quehacer diario y como docente, bueno, los que somos docentes, sabemos que el currículo hace parte de nuestro quehacer pedagógico, de nuestra vida como formadores y se nos facilita porque es una temática que nosotros manejamos en el día a día. Eso es. Así es, mi profe. Es lo que usted está Eh, diciendo, es lo correcto. Correcto. Entonces, esa parte creo que nos facilita mucho lo que vamos a hacer. Tengo una duda, bueno, tenía una duda, pero en el discurso usted, en la explicación que le dio a la compañera, me la fue resolviendo. Yo decía el número de cuartillas, porque es que a veces uno dice, bueno, 4 cuartillas, 5 cuartillas, o dicen a veces tantas palabras, pero ya usted aclaró que no hay límites, no le gusta colocar límites porque como es ¿No? algo propio, pero buscando que sea un ensayo crítico y que sea de comprensión del que nos va a leer, del lector, o sea, lo que yo quiero Eso. decir para que el otro interprete con lo que yo estoy exponiendo en mi argumentación crítica. Así es, mi profe. Entonces, eso ya que me quedó claro. Quisiera dar una sugerencia también, algo Dígame, que mi profe. vimos en una asignatura, por ejemplo, nos pasó a nosotros, la profesora dio unas directrices en la primera clase con respecto a la temática del ensayo, pues Ujú. nosotros construimos el ensayo y resulta que a los 5 o 6 días ya para montar la actividad, cuando lo vamos a montar en la plataforma, encontramos que pues cambió las reglas del juego, hubo otro enfoque y tocó volver a hacer nuevo ensayo. Lo que vaya a pasar, que los jueves, si algún compañero tiene una pregunta o no ha interpretado o por cualquier motivo, porque cada quien tiene sus razones,
no pudo estar hoy en la clase, porque nosotros no sabemos hoy quién amaneció enfermo, quién amaneció con una calamidad doméstica. Entonces, no podemos jugar y de pronto algunos compañeros se pierden en el camino, pero cuando ellos hagan sus preguntas, que sean muy particulares, que no comencemos a objetar los demás y que sea usted quien les resuelva para no tergiversar información y que nos enfoquemos a lo que usted sube en la plataforma, eso sea para no trabajar doblemente. Así va a Que ser, mi no se profe. O sea, ya lo que hoy estamos decidiendo, el grupo que estamos conectados, ya ese es el plan de evaluación. No vamos a tener reversa ni nada. Sin embargo, alguna persona que quiera plantearme alguna situación, ustedes ahí dentro del grupo van a encontrar mi número de teléfono. Pueden llevarlo al privado y me pueden consultar en el privado cualquier situación o duda que tengan. ¿Les parece? Otra de las Perdón, cosas, mi profe. doctor, algo pequeño también, Dígame. algo que nos está hostigando y nos está estresando, es que los grupos cada vez, cada semana o cada 15 días se están abriendo más grupos y más grupos. ¿Y qué pasa? Que está llegando información repetida de momento a momento y eso como que estresa porque uno no sabe qué será, qué lo otro, y llega información en todos los grupos constantemente. Yo pienso que en el grupo de la asignatura, pues mientras la asignatura se esté cursando, pues la participación en el grupo es activa, pero cuando ya yo, Madeleine Daza, Enrique Orozco, ya no subieron nuestras notas a la plataforma, el profesor me revisó mi ensayo, me calificó y pues yo pienso que ya listo, pero entonces uno sigue como que todos los días, a toda hora, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en los grupos de las asignaturas que ya cursamos, eso llega información constantemente y eso Bueno, como que vuelve a uno, o sea, lo tiene a uno, ¿qué pasó ahora? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay allá? Entonces, es como organizarnos en esta parte porque cada vez se nos van a incrementar más grupos. tranquila, Y si mi alguien profe. tiene una situación particular, por ejemplo, yo no pude por X o Y motivo subirle la actividad a usted, Ajá. y ya es directamente estudiante, docente, sin dañar la paz del resto del grupo. Así Esa es mi es. opinión No, personal. por eso lo Gracias, digo. doctor. Al privado se pueden comunicar cualquier otra situación, porque me pasó con el grupo anterior, 2 personas se enfermaron, me llamaron una semana después del cierre de la actividad y yo pues con mucha colaboración y mucho andragogía, les aperturé la actividad a esas 2 personas, claramente. Claramente el proceso de evaluación pues tiene un proceso de responsabilidad. Algo que sí les dije hablar del ensayo crítico que he visualizado. Tengan cuidado con párrafos extensos. Los párrafos no pueden ser más de 12, 15 líneas, ¿no? Porque si no, Profe, ¿cuánto cree usted que debemos en hojas para, o sea, cuántas, una, no. dos, tres Eso hojas? se lo dejo a ustedes al libre. Pues vamos a colocar como mínimo 3 hojas, 2 hojas, ¿ok? Bueno, La capacidad de listo. síntesis que tienen, yo voy a valorarlo también, Sí, porque nadie señor. me va a llegar con 20, 30 hojas, cuando es un ensayo crítico, o sea, es algo muy subjetivo, ¿ok? Que Ok. donde usted puede parafrasear. Pero ojo, Pro- escúchenme en esto. No pueden redactarme ustedes menos como doctores un párrafo de 3 líneas. Porque eso sí. no, eso ustedes saben que en ninguna manera van a concretar una Mínimo idea. 5, 6, 5 o sí. 6 es el mínimo Máximo de un 12. 12. Ujú, Eso claro, es, mi profe. eso es la norma. Mínimo 5, máximo 12 por un párrafo. Primero, porque si son de 3, ustedes no concretan la idea, no pueden plasmarla. Y cuando se van más de 12, se pierde la idea central Se de lo que pierde ustedes la quieren idea. hablar. ¿Ok? Sí, señor. De Y eso acuerdo, pasa Tiene- igualmente con la tesis, ¿no? ¿Ok? correcto. Que a veces me preocupa y veo yo, es igual que cuando toman una cita, que aquí no lo van a ver, pero si usted en una tesis me mete una cita que va a más de 30 líneas, ¿usted qué puede interpretar ahí? Ahí no, hay que buscar es la idea central que está en esa cita y enfocarla y colocarla dentro de mi información o de mi proceso de redacción. ¿Ok? Profe, de acuerdo. Sí. Profe, para retomar y ir dando claridad, porque hay algunos compañeros que han ido entrando durante este tiempo de la participación de la compañera y la idea es que tengan muy bien claridad frente a lo que vamos a hacer. Entonces, quiero concretar el mapa conceptual
frente al tema de currículo es hasta el 17. No, comienza el 13 de abril y lo empleamos, Sí. creo que fue Hasta el Hasta el 27. al 27. 27. Perdón, hasta el 27. Ella lo va a Entonces, colocar, mapa conceptual, tema currículo del 13 de abril hasta el 27, abierta la abierta la actividad. actividad. Eso se va a Listo. pasar al WhatsApp. Pero, Es- sí, no, es que soy yo la que lo voy a pasar por eso, pero ustedes ok. déjenme lista. terminar la idea con el profe porque si no lo pierdo, que fue lo que me Siga. pasó ahora. Entonces, profe. listo, vámonos con la segunda actividad. Línea de tiempo. La línea de tiempo también, tema currículo, frente a los ítems más importantes, según las fechas, está abierta la actividad de qué abierta. Del Del 27 de abril abril al hasta el 18 18 de de mayo. mayo. 18 de mayo. Ujú. 18 de mayo. Perdón, Listo. faltó ampliar la fecha del ensayo, que La sí me parece última. que está Y la bastante última corta. actividad, Hasta el 1 de ensayo junio. crítico, Ah, perfecto. va desde el 18 de mayo, perdón, hasta No, la vamos a Del abrir 20 ya de del mayo banjo, hasta del el 20 1 de de abril. junio. No, la vamos a abrir desde el 20 de abril el ensayo Ah, hasta señor. el 1 de junio. Ok, 1 de junio. bueno. Y lo mínimo son de 2 a 3 hojas. 3 Mínimo. hojas. Mínimo, Eso sí, es. señor, mínimo. Claro. Ya, profe, con esto ya le damos claridad porque veo que muchos compañeros han ido ingresando y es bueno que ellos tengan la información clara. Gracias, Muchas mi profe. gracias. No, gracias a usted por el apoyo. ¿Ok? Sí, Bien. señor. Vamos a hacer esta dinámica muy sencilla. Vamos a conversar. Van a darse cuenta de que ustedes saben de currículo y que ustedes me van a hacer crecer un poco más en mi parte profesional. ¿Ok? Y también en mi parte humana. ¿Por qué? Porque aquí vamos a interaccionar en todas nuestras experiencias y vamos a ir participando. Y en el momento en que yo vaya hablando de cada uno de los aspectos, ustedes van a ir reflexionando, ¿sí? Y visualizando de una manera crítica cómo han ustedes ido desarrollando y qué cosas no conocen del currículo en su trajinar o en su proceso como docentes de aula o como gerentes de una institución educativa o como rectores de una institución educativa. Y ahí ustedes van a visualizar que hay muchas cosas que nosotros manejamos, pero de repente desconocemos desde el aspecto conceptual, pero desde el aspecto procedimental sí lo aplicamos, pero no desconocemos de repente el concepto que estaba ahí. Y igualmente desde el aspecto actitudinal, cuando yo tomaba la actitud o lo estoy desarrollando, lo estaba asumiendo de una manera innata, porque como docente hay que tener mucha vocación, y decía, mira, y está contemplado dentro del currículo. ¿Ok? Uno de los aspectos que tenemos que hablar del currículo es que el currículo nos conlleva es a fortalecer la calidad educativa. Ojo, no es que la calidad educativa la vamos a crear nosotros, no. El proceso de calidad educativa ya está establecida por el ente rector de la educación en su país, en este caso por el MEL, por el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional ya tiene establecido los parámetros que van a dirigir cuál es esa calidad educativa y dónde se debe enfocar. Y esa calidad educativa que se aspira o se espera, que también está contemplada en la Constitución Nacional y que también está apegada a lo que es la ley, a las leyes que dependen de la educación o que giran y administran jurídicamente la educación, está un lineamiento a nivel mundial que es la que emana la UNESCO, que es la que envía la línea gruesa, ¿sí? De cómo debemos manejar la currícula a nivel mundial y cada país cuando llega al MEN, al gobierno, el gobierno la adapta de acuerdo a sus políticas educativas y el Ministerio de Educación se encarga de distribuir de qué manera vamos a desarrollar esa currícula. Hay muchos programas y planes que se han creado a través de la UNESCO, pero que cada país lo adapta de acuerdo a su condición política y a su situación de entorno cultural y social y a su auge económico. Y eso se adapta y cada quien le coloca un nombre. Voy a decir una política en mis tiempos cuando era educador, que fue, por lo menos en Venezuela se desarrolló que cada estudiante a nivel de primaria, a nivel de secundaria, que es la educación diversificada, y a nivel universitario iba a tener un computador. Y sí llegó a cada estudiante.
eso es un plan que se enfocó y en Colombia también se enfocó ese plan, porque yo recuerdo que era conexión de internet en diferentes instituciones y en la cual también dentro de esas políticas educativas en Colombia se plasmaba eso, pero tenía otro nombre. ¿Ok? Por lo menos aquí le colocamos a nuestras computadoras Canaimita, era un proyecto bolivariano, un programa bolivariano donde cada estudiante tenía computadora, una lacto o uno lo que era una tablet, que era el caso de los universitarios. Y teníamos acceso al internet gratuito en las instituciones públicas. ¿Ok? Igualmente sucedió en Colombia porque yo recuerdo muy bien que todavía se da ese principio de que lo que es lo que es el internet, que tenga acceso todos los estudiantes, y sin embargo hay espacios donde no llega. Entonces, de todo eso vamos a hablar porque eso está contemplado dentro del currículo. Y dentro del currículo, la calidad educativa forma parte de lo que llamamos el funcionamiento del sistema educacional. Y vamos a trabajar sobre dos brechas, que es la enseñanza y que es el aprendizaje. ¿Dónde está la enseñanza y dónde está el aprendizaje? La enseñanza es lo que debemos ofrecer como institución. ¿Y qué me exige la sociedad? ¿O qué me demanda la sociedad? Ese aprendizaje. Entonces, todo eso lo vamos a lograr visualizar y ahí vamos a hacer una construcción mental de nuestro mapa conceptual, pero primero lo vamos a hacer mental y luego lo vamos a llevar a una parte del concepto donde el centro de tu proceso, la parte superior va a ser el currículo y lo vas a desgranar paso a paso de acuerdo a las discusiones que vamos teniendo en este avance. ¿Ok? Déjeme continuar aquí. Ok. Primero dijimos que íbamos a hablar de calidad educativa o calidad de la educación. Y mire que acabamos de hablar, forma parte del funcionamiento del sistema educacional. Una vez terminemos de ver la primera lámina, voy a permitir la participación de 3 o 4 personas que puedan hablar de calidad o puedan reflexionar sobre la lámina y así poder ir intercambiando opiniones de cada uno. ¿Ok? Entonces, calidad de la educación forma parte del funcionamiento del sistema educacional, pero esa siempre va hacia dos vertientes, que es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ok? El funcionamiento del sistema educacional siempre cumple a la exigencia o la demanda de la sociedad. ¿Y qué es la demanda de la sociedad? Es ver la labor que es la labor como estudiante va a necesitar o vamos a tener que cubrir sus necesidades. Y esas necesidades están dirigidas hacia el aprendizaje que van a tomar. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar el proceso de calidad. Entonces, la calidad educativa tiene dentro de sus parámetros la demanda que nos exige la sociedad, que es la labor como estudiante, cubriendo las necesidades de quién, de ese estudiante hacia su aprendizaje. Pero otras de las vertientes es qué debe ofrecer la institución y debe ofrecer qué, docentes profesiográficos con calidad. ¿Qué es docentes profesiográficos? Docentes que en verdad desarrollen contenidos de enseñanza pertinentes y reales de acuerdo a la sociedad y las características culturales que tenga el entorno en el cual se va a desenvolver. Es muy diferente trabajar en la capital, ojo, Bogotá, por decírtelo, o Caracas, en el caso de los venezolanos, a cómo se trabaja en las provincias, ejemplo, en el norte de Santander, en Cúcuta, o en Venezuela, en el Táchira, San Cristóbal. Es muy diferente el trato que se da en la educación rural al trato que se da en la educación urbana. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de estar en nuestro proceso de planificación. El instrumento, la currícula llega y dentro del currículo está establecido cómo son los parámetros educativos, pero tenemos que también tener docentes con sentido de pertenencia y pertinencia que sean profesiográficos, porque como docentes todos somos profesionales, ¿ok? Pero la gráfica la damos nosotros cuando tenemos ese sentido de pertenencia y pertenencia hacia lo que estamos desarrollando. Es ahí cuando hablamos de profesiográficos, esas personas que en verdad sienten esa vocación hacia el desarrollo de la funcionalidad o el rol que asumen dentro de la sociedad. Y ese rol y esa función deben ser de calidad, buscando siempre la mejor para el proceso de formación como docentes. Ok, pero ese docente profesiográfico, ¿qué debe tener? Debe tener un acceso viable a qué? Primero a recursos, tanto materiales como de infraestructura, como humanos. Y hablábamos del Internet.
Hay zonas de internet, hay zonas o estudiantes que tienen mayor acceso al internet y otros no. Aunque estamos en un proceso de globalización, siempre hemos hablado de la globalización y que tenemos ya acceso, pero encontramos zonas lejanas, donde a veces se le presenta dificultades. Ese recurso, ya sea humano, material o de infraestructura, ojo, cuando hablamos de infraestructura es la estructura donde se desarrolla. Encontramos, y he visto, no sé, en videos en La Guajira, que hay instituciones educativas que trabajan a la intemperie. Eso no escapa tampoco a Venezuela y no escapa a ningún país de Latinoamérica. Hay escuelas o instituciones o colegios que tienen mayor infraestructura o mayor recurso adquisitivo en el cual se le hace. Es ahí donde entra el juego del docente con su profesionografía al desarrollar ese currículo. Es adaptarse a ese entorno, a ese recurso con el cual contamos y aprovecharlo al 100%. No es que por el hecho que mi institución no tiene paredes, pero sí tiene sitios, es mayor la facilidad de desarrollar estrategias o actividades que se adapten a esa realidad y aprovechando ese proceso de formación. La educación rural tiene una estructura o un espacio donde puede ser aprovechable para desarrollar, igualmente que la estructura urbana, porque la situación urbana nos permite también visitar varios sectores de esa situación urbana donde se fortalezca ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo ese acceso viable que debe tener ese docente debe ir dirigido hacia qué. ¿Para qué? Para hacer una enseñanza. Y esa enseñanza y ese aprendizaje me conlleve a un aprendizaje constructivo, un aprendizaje significativo basado en un paradigma constructivista que me lleve a enfocar la realidad del entorno en el cual estamos funcionando como docentes. Es ahí. El currículo para mí es la línea orientadora, pero el docente es el que debe estar acorde con su profesiografía, pero siempre buscando el funcionamiento del sistema educacional hacia la demanda que sea de calidad en el proceso de aprendizaje y que debemos ofrecer una enseñanza también de calidad que conlleve a ese fortalecimiento de ese aprendizaje. Es ahí donde va a jugar primeramente el principio curricular, que es lo que vamos a hablar en la tercera lámina. Oigo 3 personas que quieran participar y me notifiquen que les ha parecido esta primera introito de lo que vamos hacia el currículo. Muy buenos días, doctor Milton, y compañeros. Soy Milton Fabián, de Colombia, exactamente en la ciudad de Ibagué. Estamos en el centro del país. Sí. Agradecerle, doctor, la claridad en el plan de trabajo, en el plan de actividades. Solo una sugerencia, doctor. Sería que nos compartiera información. La temática en torno al currículo es muy amplia, la información que hay, y eso puede permitir, pues, digamos, confusión en medio de tanta información. Si usted nos sugiere algunos textos, algunos documentos, pues será Van a estar en el aula virtual, mi profe. El lunes cuando se perfecto. activa van a tener material de sobra para analizar y visualizar. ¿Ok? Por eso es que Perfecto, cuando doctor. ustedes como seres únicos, irrepetibles, cada uno va a tener una visión diferente cuando me van a definir el currículo. Y por eso el mapa conceptual va a ser una estructura diferente para cada quien y en el momento de exponerlo van a tener una definición diferente. Perfecto. Tengo una pregunta específica respecto a la línea del tiempo. Estaba revisando por acá. Seguramente, pues, en el caso mío, en el caso de los colombianos, nos vamos a basar en, bueno, en todas las modificaciones que ha hecho el ministerio en estos documentos. La pregunta es, ¿en qué tiempo nos extendemos para construir la línea del tiempo? Eso ya lo dijo mi profe, desde el año 1900 hasta el 2024 y puede ser lo más relevante en cada década o cada 2 décadas. Muchísimas gracias. ¿Ok, mi profe? Bien. Pero vamos a hablar, profe. Milton, no se me vaya. Señor, Profe Milton, ahí yo lo que estamos. quiero que hablemos es sobre lo que acabamos de hablar de calidad de la calidad de la educación. ¿Ok? Profe, Y ¿puedo cómo- participar? Ahorita, Perfecto, profe, doctor. vamos a dejar cerrar a Milton y le permito la palabra a 2 personas más. Entonces, Me pareció Milton, muy ajá. interesante, doctor, cuando mencionaba hace un momentico la variabilidad del currículo dependiendo del contexto.
Lo que hemos aprendido es que el currículo tiene que estar contextualizado, ¿no? A pesar de que hay unos parámetros generales, hay un qué, que son los lineamientos generales, que en el caso de nosotros nos da el ministerio. Ujú. También tenemos autonomía en el caso de nuestra Ley General de Educación, en el Sí, artículo 77 habla de la autonomía, y esa autonomía pues nos permite definir el cómo desarrollar ese currículo. En el caso de la educación rural, pues hay una particularidad digamos, en la preparación de los docentes. He participado de algún modo en un proyecto de investigación en esa línea, y la conclusión es que las universidades no han preparado a los docentes para atender un contexto rural desde el currículo. Simplemente llevamos unas metodologías, unas estrategias más, digamos, apuntadas a la educación urbana, pero no a la educación rural. Por lo tanto, ahí se incorpora un elemento fundamental para nosotros que hace parte de la calidad de la enseñanza, que es la pertinencia de los espacios, la pertinencia de las estrategias y la pertinencia de los contenidos, de algún modo, que se van a trabajar, que hacen parte de la calidad, ¿no? sí, 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 mi profe. Ahí usted me está hablando de un principio, Milton, que es el principio de flexibilidad que hay dentro del currículo. Todo principio, si ustedes ven dentro de los principios del currículo, está la flexibilidad, donde permite para el MIN, o en el caso de ustedes, para nosotros, el Ministerio del Poder Popular de la Educación, es muy difícil. Ellos nos hacen es llegar una currícula general o global en la cual ese principio de flexibilidad nos permite adaptarlo de acuerdo a la condición o la estructura social, cultural, económica en el cual se está desarrollando ese currículo. Y ahí es donde entra la funcionalidad o el rol de docente como profesor gráfico a consolidar todas esas competencias, esos objetivos o metas que pretendemos lograr a través de qué, de la adaptación de esos contenidos al contexto en el cual estamos funcionando. ¿Ok, Fabián? Mm, Muchísimas gracias, doctor y compañeros. bueno, la profe que iba a hablar creo que era Jenis. O bájenme la Buenos mano si días. Ok, ya le bajo la mano. Buenos Adelaine, días. Adelaine viene Ah, después de Jenny. Dígame, Jenny. ok, ya le bajo la mano. Un momento. Listo. Ok. Bueno, profesor, para hablar de currículo, bien es conocido a nivel universal que este es un proceso muy importante, en Ujú. donde debe haber claridad en muchos aspectos, no solamente en el proceso de enseñanza, sino también en el proceso de aprendizaje. Por eso el currículo debe tener muchos elementos, muchos aspectos claros, entre esos el tema de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo del currículo dentro de una institución? ¿Qué es lo que persigue? Y estos objetivos, obviamente, deben estar alineados a todo lo que es más importante, a las necesidades, no solamente del sujeto individual, sino también de ese sujeto social, ¿sí? Que está dentro de un contexto, que trae una historia, que trae unos fenómenos. No solamente esos fenómenos hacen referencia al aspecto de su desarrollo biológico, sino también de su desarrollo histórico. Por eso es tan interesante el tema del currículo, Sí. porque el currículo va más allá de un método, más allá de unas estrategias, de unos contenidos. Ujú. Debe ser un currículo que obedezca a las necesidades actuales y al desarrollo futuro, ni siquiera solamente a las actuales. Y no debe desconocer el pasado, porque se tiende a repetir nuevamente. Entonces, fíjese usted cómo aquí la UNESCO es donde opera como ese veedor internacional que busca que a nivel mundial haya una equidad, por ejemplo. ¿Sí? Ellos trabajan mucho sobre el tema de la equidad, sobre el tema del poder acceder todos de la misma forma o con las mismas posibilidades a la educación, entre otras cosas. Entonces, por eso las políticas públicas, tanto nacionales en cada país como internacionales, deben estar alineadas, no pueden estar desarticuladas. La UNESCO propende no solamente por el tema del desarrollo psicológico
físico, social, sino que también propende en buscar como, ¿cómo sería eso, profe? Como una alianza estratégica entre países. Eso es así. Y Bueno, buscamos es que en algún momento podamos por lo menos consolidar la currícula en América Latina y que el estudiante que va emigrando de país en país en Latinoamérica no tenga ningún inconveniente a la hora de volver a retomar su proceso de formación. Esa es la idea de lo que se busca y eso es lo que busca la UNESCO, que se nos ha hecho difícil en algunos aspectos por las políticas que se aplican. Otra de las gracias. cosas, Jenny, de verdad que usted dio un aporte muy relevante sobre lo que es la UNESCO y sobre lo que es los diferentes aspectos que vamos surgiendo en cada uno de ellos. Mírense cómo ustedes, los dos que han participado actualmente, ya están hablando y ya pueden ir construyendo ese mapa conceptual mentalmente y los van estructurando, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes van a cumplir con la actividad, ustedes lo que están, van a visualizar es lo que estamos desarrollando el día de hoy. La profe que iba a hablar a posteriori, por favor. Pero bueno, con respecto al tema de la calidad en la educación, sí, de acuerdo a lo que sustentan los compañeros y el docente, la UNESCO, cierto que con las metas 2030, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay un cuarto objetivo que es el referido a educación, que Ajá, se busca que haya una educación de calidad y que sea inclusiva para poder lograr unificar la equidad en el tema de materia educativa a nivel de los países de Latinoamérica. Es lo que se busca, pero también la UNESCO es clara que cada país adapta este objetivo y estas políticas a su contexto. Por ajá, ejemplo, hay países que tienen contextos afines, pero hay otros que no. El caso específico de Colombia, nosotros tenemos 5 regiones y son a la vez somos tan diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que el mesocurrículo, el MEN, que da las políticas educativas, las toma de los referentes a nivel internacional, porque en el caso de Colombia, si hablamos de calidad educativa, nosotros participamos ante la OCDE, que es la ajá. Cooperación para el Desarrollo Económico Sostenible. Entonces, nosotros ya estamos participando ante la OCDE, que estamos ocupando uno de los últimos lugares, pero ya nos metimos en el cuento de la calidad de la educación. Japón, si no estoy mal, fue uno de los primeros países que comenzó a hablar de calidad educativa, Sí, perdón, de calidad, de pero calidad. el término de calidad luego se fue adaptando a educación también y a otros campos. Entonces, cuando Japón comienza a hablar de calidad, y mire que con la OCDE, Colombia se sumó, Colombia no participaba de la OCDE, Colombia comenzó a participar, pero resulta que la inversión que Colombia le hace a educación es muy baja, como los otros países de Latinoamérica, pero lo que es Chile, Argentina, son avantes en América Latina en materia educativa. Ellos nos llevan más ventaja, aunque a nivel mundial ya sabemos que Finlandia, Finlandia. Singapur, Finlandia, Singapur, China incluso, que sacó unas buenas pruebas. Estos países que son desarrollados, porque es que nosotros somos países subdesarrollados, ellos En nos vía llevan, de, En vía de eh, desarrollo. sí, en vía de desarrollo, ellos nos llevan muchas ventajas, pero resulta que ellos invierten más en educación. Colombia ha hecho muchos intentos para mejorar la calidad educativa. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, con todas las políticas, tomando como referente el objetivo número 4 de desarrollo sostenible, del desarrollo sostenible, que ya esa agenda también se va a resignificar. Y ahí tenemos nosotros muchos pilares. Hay muchos pilares. Aquí en Colombia se ha implementado la jornada única, ya se han implementado muchas estrategias en la educación inicial, en la educación superior, pero todavía nosotros no hemos logrado consolidar, estamos avanzando. Cada institución educativa, de acuerdo a las políticas que da el MEN a través de todos sus programas,
por ejemplo, el PTA, Programa Todos a Aprender, todas esas gestiones que ha hecho el país por mejorar las competencias matemáticas y de lectoescritura. Por ejemplo, el Plan Nacional de Lectura y Escritura, el PNLE, en lo que usted hablaba, profe, computadores para educar, lo que usted decía que le dieron una tabla, para nosotros fue computadores para educar, y todas esas alianzas, todos esos programas, todos esos planes y programas que el ministerio ha dado en su política educativa, las instituciones educativas la han estado adaptando. Es el mesocurrículo, ya a nivel institucional opera el mesocurrículo, que es la autonomía que tiene cada institución educativa, y es ahí donde nosotros vemos la flexibilidad, la armonización curricular, o priorizamos los aprendizajes, ahí donde se da la coherencia y la pertinencia en el aprendizaje, porque de acuerdo al contexto, cada institución educativa revisa y resignifica su mesocurrículo. Ahora, ¿cuál es el juego que tiene el docente? Lo que usted dice, que me encantó aprender algo nuevo, y es la los docentes profesiográficos. Eso lo voy a incorporar en mi vocabulario y voy a investigar más a fondo, porque me gustó encontrar un término nuevo para ampliar uno su conocimiento. Entonces, cuando usted hablaba de docentes profesiográficos, yo enseguida dije microcurrículo. Yo como docente soy el que tengo la capacidad de tomar el microcurrículo y adaptarlo a las necesidades, a los intereses, al territorio, si estoy en zona rural, si estoy en zona urbana. A todo eso yo, a través de mi microcurrículo, yo hago mis adaptaciones curriculares, ¿cierto? Entonces, por eso el currículo varía de acuerdo al contexto, y tenemos toda la autonomía a los maestros. Yo no sé por qué a veces hay compañeros que incluso les doy consejo, nos da miedo cambiar, adaptar dentro del aula, si uno, el quehacer pedagógico, tiene toda esa autonomía sin violar las leyes. Siempre hay que tener en cuenta los referentes de calidad, que en este caso nosotros tenemos unos estándares de competencia y unos derechos básicos de aprendizaje con los que tenemos que guiarnos y dar respuesta, pero la metodología, las estrategias, uno es el que las diseña a través del diseño, del diseño curricular, luego uno las ejecuta, ¿cierto? Y adapta todo lo que es inclusión, la pertinencia del currículo. Y también tenemos que ir enfocados a las pruebas. En este caso, Colombia tiene las pruebas Evaluar para Avanzar. Nosotros tenemos diferentes pruebas externas, o sea, que son propias de los colombianos, las pruebas Saber de 11. Que aquí le voy a dar la palabra a Enrique, que se está hablando, que va a hablar un poquito ahí de eso para cerrar la participación, profe. Bueno, Enrique, dime. Profe, con respecto a las pruebas, aquí analizándola, aquí en Colombia se mide la educación con las pruebas Saber 11, Saber Tercero, la Saber Pro. Saber Pro, y se aplican a todas las regiones, son diferentes los contextos. En este caso estamos midiendo a todas las regiones iguales, donde las condiciones son diferentes. No es lo mismo un estudiante de Medellín, de Bogotá, que tiene unas excelentes condiciones, unos colegios bien dotados, a una institución educativa aquí en La Guajira, en el Chocó, a la intemperie, que no tiene recursos, y se miden igual. O sea, no estamos... Ojo, no sé si me equivoco, Enrique, y los demás compañeros me van a oír, ¿verdad? Hay unas pruebas, pero yo veo que esas pruebas son de aspecto conceptual. No son en pruebas integrales donde usted pueda valorar también el aspecto procedimental y el aspecto actitudinal de ese futuro estudiante, porque yo no puedo manejar la calidad educativa solo con el aspecto conceptual. No, yo tengo que ir más allá, porque yo también quiero un ciudadano óptimo, un ciudadano de calidad. Y recordemos, todos a veces no llegamos a graduarnos en una universidad, pero sí podemos dar la satisfacción que a nivel de primaria, educación diversificada o profesional o bachilleres, estamos egresando de repente personas con una calidad humana,
con una calidad ciudadana, que cuando ellos vayan a ejercer un rol en la sociedad, un oficio en la sociedad, que lo pueden ejercer, lo hagan con un sentido de pertenencia y con un sentido profesiográfico acerca de lo que el rol que están asumiendo. Pero entonces cuando aplicamos esas pruebas y medimos los niveles de conocimiento, porque yo lo veo es como concepto, ¿sí? Es difícil que pueda yo evaluar las 5 zonas, las 5 regiones que ustedes tienen. Yo no puedo evaluar de la misma manera las 5 zonas. Yo no puedo evaluar a la gente de la Guajira igual que la gente de por lo menos los llanos, de los llanos colombianos. Yo no lo puedo hacer. Profe, el mismo Chocó, y el mismo Chocó que tiene condiciones diferentes, precarias, en la Guajira, y las 2 regiones no se pueden evaluar igual. Tienen condiciones así. Los grupos indígenas, los indígenas, grupos étnicos. Bueno, entonces, Enrique, lo que yo estamos visualizando es la importancia, mire, ya ustedes están haciendo un análisis crítico y ya usted ya tiene cómo hacer su análisis crítico y tienen el recurso. Es que estamos dando aperturas para que ustedes vieran nada más, mire, y esto es la entrada solamente lo que estamos hablando de currículo, y hay mucha tela que cortar. Claro, ¿ok? Para mucho, Sí, ya, profe César, yo le iba a dar la palabra. Estoy terminando de cerrar con el profe Enrique y le doy la palabra para continuar con lo otro, ¿ok? Entonces, la idea es que se conozca que el rol, la administración de ese currículo que nos llega, que es la pincelada general que se maneja en todo el contexto geográfico del país en el cual lo estamos aplicando, es el docente que se encarga con sus estrategias, sus actividades y sus procesos, adaptar esos contenidos de acuerdo a la realidad social, contextual, económica y cultural que se tiene en ese país. Entonces, en ese contexto. Y la idea es que cuando tenemos docentes, a veces tenemos docentes que no tienen ese sentido de pertenencia y pertinencia hacia el rol que estamos asumiendo. Y se nos dificulta que ese docente se apega solamente a desarrollar ese aspecto del contenido, pero no lo adapta de acuerdo a la realidad en la cual estamos emergiendo. ¿Ok, profe Enrique? Y de las pruebas es un proceso que trata de valorar, es para cumplir con un requerimiento de calidad educativa que exige cada ministerio para cumplir con las políticas educativas, pero hay unas debilidades en las cuales estamos faltando, que es al currículo oculto, porque estamos en el currículo visible, que es el contenido, que es el concepto, que es la parte conceptual, pero dejamos a un lado ese currículo oculto, que es el actitudinal y el procedimental, que es ver si me está haciendo efecto lo que yo estoy desarrollando en mi institución educativa y si estoy logrando ese cambio satisfactorio a ese futuro ciudadano que va a emerger y que se está cumpliendo de acuerdo a la exigencia que me da la Constitución de la República Colombiana o la República Bolivariana de Venezuela. César. Dígame. Sí, buenos días. Buenos días, profe César, ¿cómo está? En cuanto a calidad educativa, yo quiero plantear lo siguiente. Ajá. El ser humano es moldeable independientemente del entorno donde se encuentre. Y el conocimiento es universal y válido para todos. Claro. Pero resulta que hablar de flexibilización de currículo versus calidad, ponemos en detrimento el conocimiento pensando que, es que están en la zona rural, pobrecitos, es que ellos no desayunaron hoy, pobrecitos, es que entonces entonces flexibilizar el currículo, lo vemos, es como bajar o en detrimento del conocimiento, de la excelencia, de lo que da la calidad, y eso lo llamamos flexibilización, y eso es lo que asumimos muchos de los docentes en nuestra región. Le voy a hablar un caso particular y concreto, no voy a hablar ni de Japón ni de ninguna de las instituciones. Mi institución educativa se llama Marco Fidel Suárez, queda en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. Atiende el 40% de los estudiantes vienen de las veredas más remotas que quedan aquí en Ciénaga de Oro y el 60% de la zona urbana. Confluyen todos los niños con factores socioeconómicos de todos los estratos, desde los más altos del pueblo, porque afortunadamente no tenemos educación privada en el municipio y entonces les toca llegar ahí. Y llegan los niños de las veredas más remotas que vienen a 1 hora en moto. ¿Y sabe cuál es la función y qué pasó desde hace 7 años? Nos sentamos los profes y nos pusimos a pensar. El conocimiento es universal y debe llegar a todos por igual. Y a todos les debe permear, porque el cerebro humano no tiene en cuenta de dónde se desarrolla, porque es único y viene fabricadito para todos igual. Y vamos a dar educación de calidad y es verificable.
¿Eso qué es lo que pasa? Si yo me pongo a pensar, no, es que estos son rurales, no, allá se cerraron las brechas, allá no puedo decir yo que los estudiantes que vienen de las veredas están en condiciones desiguales a los que están y son hijos de los que tienen los recursos más asequibles en el pueblo. Entonces, cuando pensamos la calidad, con calidad, indistintamente de buscar flexibilizar, bajar en detrimento de conocimiento, en detrimento de formación integral, entonces lo que nos pasa, y vamos a seguir en esa discusión eterna en Colombia. Qué bien que haya planteado este tema de calidad, profe, y los invito a que consulten. De 7 años para acá estamos clasificados en A, pero cuando cambiamos nosotros los docentes, la misión, un docente me decía, ¿cuál es el modelo pedagógico que usted implementa, profe? No, señor, el modelo pedagógico, yo como rector le digo que yo quiero en usted es que usted llegue como docente preparado a impartir un conocimiento y una formación integral y que usted no tenga falencia y que la enseñanza sea adecuada y punto. Y profe, vea, eso funciona. Es así, mi profe César. De verdad por que allá, donde quiera que esté. Así es, muchas profe gracias. César. Y lo que usted está diciendo es lo real. El conocimiento tiene que ser general, pero lo que yo hablo de contextualizar y llevar hacia ese conocimiento, hacia la zona rural, es que a veces tratamos de hablar con ejercicios ya preestablecidos en un manual, en un libro, ¿sí? Y no adaptamos ese ejercicio, ese problema, ejemplo, en el área de matemática, no lo adaptamos al contexto en el cual está emergiendo el estudiante. Entonces, usted le está hablando de una situación urbana a un niño de una vereda, ¿sí? Porque usted ve dentro del libro que ese problema está adaptado a eso. ¿Y es donde entra el rol del docente? El rol del docente profesiográfico es adaptar este problema al contexto en el cual está el niño y luego también vincularlo con la sociedad, porque no es preparar al niño para que se quede solamente en ese entorno, es para que vaya más aún allá, pero que él vea que ese artificio, ese concepto, tiene una aplicabilidad dentro del contexto en el cual él está desarrollándose y quizás donde él se puede desarrollar en el futuro. Y es ahí donde yo hablo del procedimiento. Es que eso depende. Y ese le va a cambiar la actitud y asimilar esa situación al estudiante. Yo no puedo hablarle a un estudiante de una vereda que cuando él se mentó al metro, ¿sí? Y botó un papelito y le estoy hablando de eso porque yo lo leí en el libro y en el libro me dice, y el libro me habla del metro de Medellín, entonces yo hablo del metro. Cuando el niño está es en una vagua, una camioneta, en un transporte público muy diferente al que hay de repente en el contexto urbano. Pero yo tengo que vincularlo a su realidad contextual y luego de alguna manera, a través de un aprendizaje asociativo, llevarlo y vincularlo de ese niño de la parte rural a la parte urbana y a la parte global, ¿sí? Porque de repente ese estudiante lo vamos a encontrar más adelante en otro contexto, en Europa o en otro país. Entonces, ¿qué pretendemos al final? Es lograr, a través de nosotros como profesiográficos, un ciudadano óptimo y de calidad en el cual se pueda desarrollar y desenvolver en cualquier parte del mundo. Y más aún si nos unificáramos como América Latina como una sola y unificáramos nuestra currícula a la realidad social en la cual como países en vía de desarrollo. Porque para nadie nos es oculto que nuestro país no desmerito ningún currículo. Vuelvo y lo digo, el currículo colombiano es uno de los mejores, como el currículo venezolano. Yo fui parte de esa transformación del currículo venezolano y la evolución que ha tenido el currículo venezolano. Pero a veces nos damos la crítica de hacer y referenciar un currículo en el cual no es culpable en el momento de lo que se desarrolló, lo que se formó, lo que se escribió, porque el culpable es cómo lo administramos nosotros. Y me incluyo yo, cómo lo administre. Y ahí es donde entra la palabra profesiografía que le estaba hablando. ¿Ok? Le doy la palabra a Rosa y seguimos para la otra lámina, porque esto se presta a mucho y ahí ustedes están haciendo un análisis crítico de lo que estamos visualizando. Dígame, Rosa. Que tiene la mano arriba, ¿no, Rosa? Rosa Elena. Buenos días, doctor. Buenos días, queridos compañeros. Pero un poquito lo que es. ¿Aló? Todo lo que hemos escrito allí a través de Profe, vamos a darle avance ya, pero como ustedes pueden ver, hoy he intercambiado en esta primera lámina, nada más estamos iniciando con la primera, y ya ustedes están teniendo herramientas variadas para seguir construyendo cada una de las actividades asignadas. Pero de acuerdo a esto, lo que hablamos de calidad,
no hemos ido más adelante. Aló, Aló. hola, pa, ya estoy poniendo. Bien, vamos, profe, baja la mano, Rosa, porque de verdad que no se oye, entonces Lo vamos acabo a de darle. escribir llegando hace 2 minutos. Bien, si observamos la siguiente lámina, por favor, cierren el micrófono. No me la creo. Por favor, cerrar el micrófono. Voy a ponerme los lentes y ya te lo último que me falta y bajo. Profe, por favor, cerrar el micrófono. Ok. Bien, vamos a una segunda lámina que ya entraba a lo que es currículo. Y todo lo que ustedes hablaron, hay un micrófono abierto. Todo lo que ustedes hablaron está sintetizado en esta lámina. Bueno, mi profe, la lámina que están viendo a continuación me va a definir lo que es currículo. Ustedes hablaron, las 5 o 6 personas que participaron, y definieron lo que está aquí en esta estructura, porque hablaban de la institución educativa, hablaban de las políticas educativas, hablaban del proyecto educativo, sea nacional, ¿sí? Vamos a definir lo que es el currículo. Bien, hablamos de que la UNESCO envía las líneas gruesas a nivel del mundo sobre lo que es las políticas, el desarrollo de ese proceso educativo, y lo asume cada país a través de sus políticas educativas. Si ustedes visualizan a su mano derecha, ahí aparecen las políticas educativas. Pero también va a aparecer el proyecto educativo nacional, que es el proyecto educativo que se fija dentro de los principios de la dogmacia política que se está desarrollando en ese momento en el país. Ese proyecto educativo que se fija entre el país más las políticas educativas están dentro del currículo que se desarrolla. ¿Y qué se busca a través del currículo, la política educativa, ese proyecto educativo nacional? Delinear y orientar la formación para la práctica social productiva y proactiva, es decir, el perfil profesiográfico de ese futuro egresado a cualquier nivel educativo. Pero para yo delinear y orientar esa formación, ¿sí?, de la práctica social, eso está contemplado dentro de su currículo, pero ¿qué me va a delinear y orientar ese proceso de formación? Los basamentos o fuentes o factores que me van a producir o me van a permitir formar ese futuro ciudadano que yo estoy aspirando. Ojo, esos basamentos es cuando yo ya conozco los diferentes aspectos que van a estructurar un programa, que en este caso serían las fuentes o fundamentos como la pedagogía que se va a desarrollar, la psicología que voy a aplicar, la sociología contextual en la cual estoy, la epistemología, origen de la razón o filosófico, el principio filosófico, y si es a nivel de educación de adultos, ya a partir de los 15, 16 años, como algunos autores lo plantean, es un principio andragógico. ¿Qué principio tecnológico voy a desarrollar para lograr enfocar ese diseño curricular al qué, el por qué, a quién, cómo, cuándo, qué, cuándo y cómo evaluar y qué enseñar? Entonces, esa delineación se da a través de esos fundamentos. Y esos fundamentos, esos basamentos es lo que le llega a la institución educativa, como ustedes lo pueden ver, que es delinear todas esas políticas educativas, todo ese proyecto para lograr esa formación o esa práctica de ese futuro ciudadano, pero a través de fundamentos y fuentes que me van a permitir, a través de ese diseño curricular, saber qué y por qué enseñar, a quién y dónde enseñar, cómo y cuándo enseñar, y qué y cuándo y cómo evaluar. Y eso le llega a la institución. Y la institución se encarga de que los docentes con esa visión profesiográfica visualice, desarrolle y contextualice esa currícula que está de manera general y globalizada, apegada a las políticas educativas, apegada al proyecto educativo nacional y claramente sustentada sobre la constitución de ese país. Pero ojo, cuando llega a la institución educativa, nosotros tenemos que estar claros en nuestra institución, que es la que está contextualizada a esa zona, cuál es la misión de esa institución y cuál es la visión. Y el docente tiene que estar claro cuando está en esa institución educativa, saber qué es una misión y qué es una visión. Ojo, visualicen ustedes mismos y internalicen si ustedes, la misión de la institución está bien planteada y la visión. La misión siempre va a ir hacia el compromiso ciudadano, ¿ok? Ojo con eso. La misión siempre va a ir hacia el compromiso ciudadano, mientras que la visión va hacia la calidad instruccional. Ojo,
Cuando hablo de misión, que es compromiso ciudadano, estoy enfocado más que todo en esas herramientas de planificación, saber con qué capital humano, intelectual, cuento, fomentar lo que hablaba anteriormente uno de los profesores, que si más recuerdo fue el profe Carlos, que era la autogestión, y tener claro qué toma de decisiones o situaciones voy a enfocar dentro de esa misión. Entonces, debo estar claro que mi misión como institución debe estar enfocada dentro de lo que me plantea el currículo de manera general, pero la misión debe estar adaptada hacia el compromiso ciudadano, que es la planificación, conocer el recurso humano, intelectual, capital humano que cuento, basado en una autogestión para tomar decisiones de acuerdo a situaciones que se están emergiendo dentro del contexto. Pero la institución educativa también debo tener claro como docente cuál es mi visión. Y mi visión es hacia la calidad instruccional. ¿Será que yo estoy desarrollando la emancipación de la educación? Solamente me estoy enfocando hacia un contexto global y no me estoy yendo al contexto particular o a las características o situaciones de cada estudiante o al contexto o el plano cultural en el cual me estoy desarrollando. Emancipar la educación es dar ese abanico de conocimiento en el cual el estudiante no sea formado solamente para un contexto, sea formado aún más allá, pero desde el contexto ir creciendo hacia ese aspecto. Estoy dando la calidad instruccional donde permito la participación y la interacción de diferentes aspectos o ciudadanos o capital humano o capital intelectual o fuerzas vivas y productivas que hacen vida dentro del entorno de mi institución. ¿O solamente me estoy aislando en 4 paredes y estoy desarrollando eso? ¿Cuál será la visión de nuestra institución? No más estoy formando de aspecto conceptual y he dejado a un lado los valores y el fomento de esos valores cuando está contemplado dentro de la Constitución de la República, ¿sí? Otros aspectos que debo formar, ciudadanos críticos, reflexivos, proactivos, críticos, ¿sí? Ojo, las tácticas y la estrategia metodológica las estoy enfocando hacia ese contexto y aún más allá de ese contexto y adaptándome de acuerdo a los recursos que tengo. Es ahí cuando debo estar reflexionando. Si mi visión, que está hacia la calidad instruccional, la estoy desarrollando con base a esto, a fomentar valores, a emancipar la educación, a permitir la participación y la interacción de todos los seres que hacen protagonistas del proceso de formación, si mis tácticas, estrategias o metodologías la están adaptando de acuerdo a la realidad. Y si mi misión va hacia el compromiso ciudadano, ¿sí? Si estoy fomentando la autogestión, si estoy planificando, si estoy haciendo toma de decisiones adecuadas a situaciones reales de mi contexto y un capital intelectual. Es allí cuando ahí sí podemos hablar de lo que se denomina innovación curricular. Entonces, el currículo es como lo hablábamos, llega, me internaliza, me dice cuáles son los basamentos o fuentes o factores que me van a enseñar el qué, el cómo, el cuándo, de qué manera evaluar, de qué manera enseñar, todos esos procesos. Pero cuando llega a la institución, el docente es el que debe adaptar esa línea general a través del conocimiento de mi misión y mi visión institucional para lograr esa innovación curricular de lo que estábamos hablando. ¿Ok? Y ahí ya ustedes se pueden estructurar de lo que es el currículo. ¿Alguna persona que quiera intervenir? Permito 3, por favor. Que no sea lo mismo, sino cualquiera de los profesores pueden levantar la mano y me pueden hablar y interpretar lo que hablamos en esta lámina. Jesús opina para servirle, profe. Dígame, Jesús, cuénteme. No, presente aquí, profe, presente. Ajá, pero ¿oíste la explicación de la lámina? ¿Qué ves sobre eso, sobre la institución? ¿Qué nivel de educación trabajas? Bueno, profe, yo trabajo a nivel de institución universitaria, educación superior. Ajá. Ok, mi profe. ¿Conoce la misión y la visión de esa institución? Sí, por supuesto, profe. Usted sabe que como docente nosotros debemos estar identificados, tener conocimiento de la naturaleza de la institución, porque de eso es parte la formación que nosotros vamos a impartir a los estudiantes. El enfoque que le podemos dar de pronto a las asignaturas que tenemos, las orientaciones a cada uno de ellos. Por ejemplo, en la actualidad en la institución en la que laboro,
Parte de la misión de ellos es inclusión, por supuesto. Tiene un componente investigativo, un componente emprendedor. Entonces, las asignaturas, yo que pertenezco al área de la economía, las finanzas y laboro en el programa de negocios internacionales, entonces le damos un enfoque más dirigido así a cómo aplicar el conocimiento en cálculos para inversiones, emprendimiento, optimizaciones de recursos. Entonces, y siempre, por supuesto, motivándolos a ellos a que sean nuevos empresarios y fuentes generadores de empleo para ser partícipes dentro del crecimiento económico del país. De tal manera que sí hay que conocer la misión, hay que conocer hacia dónde vamos, por supuesto. Siempre, usted sabe que la educación desde hace unos cuantos años para acá, décadas tal vez, ya la educación es integral, ya no solamente impartir el conocimiento, hay que considerar mucho la formación del ser del estudiante, generándole ese compromiso con el ciudadano, con el compañero de al lado, con el ciudadano de a pie, ¿ya? Porque no solamente es ser profesional, sino también tener esos principios, esos valores, porque una parte sí sabemos que se aprende desde el seno del hogar, pero otra parte también se la podemos impartir nosotros. Entonces, básicamente creo que eso es lo que he comprendido acá y el papel que juegan entonces las instituciones educativas y nosotros formamos o somos parte de esa institución. No solamente es un empleo, tenemos un compromiso mayor, creo yo, de no solamente llegar y cumplir con unas horas de clase. Es mi percepción, profe. Eso es Saludos. muy bien, profe José. Te hago algo. Sí es verdad que hoy en día hay que fortalecer el ser, pero dentro del ser, para el fortalecimiento del ser, se enfoca en tres aspectos: en el hacer, el conocer y el convivir. Cuando hablamos del hacer, es el procedimiento. Cuando hablamos del conocer, es el concepto. Y el convivir es lo que es el procedimiento, lo que es la parte actitudinal. ¿Ok? Ese ser se fortalece a través de esos tres aspectos. Y me gusta, profe, que usted esté en lo que es el área de la educación de adultos. ¿Por qué? En la área de educación universitaria, porque eso a usted ahorita, cuando veamos en la próxima clase, vamos a hablar de los perfiles. Y es ahí cuando vamos a hacer un ejercicio con usted del perfil que usted está buscando fortalecer, que es el perfil del profesional que vamos a egresar. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y sí, mi profe, es de verdad lo que se busca es conformar y fortalecer ese ser, pero desde el aspecto del hacer, el conocer, el convivir, donde el hacer es, vuelvo y lo digo, es el procedimiento, el conocer es el concepto y el convivir es lo actitudinal. Tengo al profe Rosa, puede participar. ¿Aló? Dígame. Mi profe, en este momento. Buenos días, ¿cómo están? Muy Bendiciones. bien, igualmente, mi profe. Bueno, quiero comentar un poco ya en este momento acerca del currículum, que de alguna manera sí podemos integrar las participaciones anteriores con relación a la calidad educativa. Experiencia que tengo como docente de 7 años en la educación básica primaria, incluyendo el nivel preescolar, y 8 años en la educación básica secundaria, 3 años en la educación técnico, a través de la estrategia acá implementada por el Ministerio de Educación en Colombia de la integración de la educación media con la educación técnica a través del SENA. También tuve la experiencia allí en los grados 10 y 11. Y ahorita tengo 5 años de estarme desempeñando como coordinadora de una sede en la misma institución de mi labor desde preescolar. Entonces, dentro de mi experiencia, puedo concluir en algunos conceptos que ya aquí pues hemos coincidido, y creo que sí es, digamos, como que la raíz de digamos, el problema o la solución que podemos encontrar al mejoramiento de la calidad educativa en nuestros países, particularmente en Colombia. Y con relación al currículo, yo puedo, de pronto a manera de opinión, sin de pronto asegurar, pero sí es mi experiencia. En Colombia tenemos
fuentes legales, digamos, ya tenemos unas políticas en papel y que desde hace años están allí. Desafortunadamente aquí en Colombia se vienen a implementar, digamos, después de décadas, después de 10 años, 15 años, es que verdaderamente el ministerio comienza a, digamos, a generar otras leyes para obligar a las instituciones educativas a implementar esas, digamos, políticas institucionales. Y me refiero específicamente a lo que usted ha repetido varias veces. Podemos tener todas las políticas escritas a través de leyes, pero si nosotros los humanos, al momento de aplicarla, al momento de llevarla directamente a los estudiantes, no somos tan sensibles de nosotros de pronto apropiarnos, ¿verdad? De ese escrito, de esas teorías, de esas estrategias que están allí escritas, de esas directrices, y poderlas por lo menos experimentar para poder en un futuro decir si pueden suceder, si son benéficas o no son benéficas. Entonces aquí en Colombia yo, reafirmando ese concepto, de pronto también considero que aquí es muy negativo, por ejemplo, la vinculación, la forma de vincular al magisterio. Aquí en Colombia ahorita hay mucha división en el magisterio, hay muchos estatutos. Por ejemplo, aquí tenemos un gremio de docentes que pertenecen a un estatuto del 2277, donde ellos tienen ya unos derechos creados y ya de pronto hay un buen porcentaje todavía en las aulas, incluso en los directivos, que desde allí parte, para mí, de pronto, opinión personal, parte muy estrictamente desde la parte directiva, lograr que esas políticas lleguen directamente a las aulas de clase. Entonces, Claro. si tenemos la competencia de pronto entre los docentes que tenemos, que son del 2277, a los que son del 278, que nos evalúan anualmente de acuerdo al desempeño, pero que los del 2277 no, ellos no tienen ese de pronto ese sistema de evaluación que tienen que preocuparse. Pero entonces allí depende de qué, de la conciencia, de esa visión de la que usted está hablando, ¿verdad? La visión de pronto general de poder aplicar lo que la ley demanda, pero también esa visión personal de qué es lo que yo quiero formar en mis estudiantes, ¿verdad? Qué es lo que yo quiero diseñar para un futuro. Entonces, porque he evidenciado como docente, pude experimentar unos cambios pedagógicos en el sistema educativo con relación a un proyecto muy bueno que fue el programa Todos Aprender. Yo, cuando estaba en las aulas, mejor dicho, yo me la pasaba en mi casa 3, 4, 5 horas buscando recursos, videos, fotocopias, por allí, por acá. Cuando el ministerio implementó esos módulos, yo comencé a leerlos, porque es que mandaron un módulo de guía para el proceso de lectura en su casa, de apropiarse de esa estrategia que el ministerio está emitiendo, a ver y ponerlas en práctica, ajustarlas a mi realidad, sí, ajustarlas a la realidad de mi institución, de mis estudiantes, de la variedad de estudiantes que yo tenga, pero también depende de ese querer, de ese docente, innovar, implementar y después poder de pronto decir si es benéfico o no es benéfico, si es aplicarlo o no. Pero si no, tuvimos experiencia de que la gran mayoría podemos decirlo así, sin de pronto ir hay susceptibilidades dentro del cuerpo de docente, porque sí hay calidad, sí hay potencia, sí hay formación, sí hay profesionalismo, pero de pronto en el momento de la aplicación no todos tenemos ese mismo compromiso para llevar esas experiencias que formen para la vida a nuestros estudiantes. Les decía que ese programa Todos Aprender fue uno de los programas, para mi parecer, más significativo que el ministerio pudo implementar en la educación, y es el programa Todos Aprender, porque tiene experiencias significativas para la vida, donde podemos en matemática, castellano, que son la base de pronto digamos, la base, porque matemática y castellano son la base en cuanto a las materias, a las otras materias, a las otras asignaturas reglamentarias por el Ministerio de Educación, pero
que si nosotros como docentes, como directivos, no nos concientizamos de veras de qué es lo que yo quiero formar, hacia dónde quiero llevar mis estudiantes, mi comunidad educativa, estudiantil, no habrán cambios o no habrá mejoras de calidad. Profe Jenis. Ajá. Sigue. En Colombia hemos mejorado, porque sí, lo pude mencionar, sí hemos mejorado. Yo tengo ya 20 años de estar vinculada y sí he notado, puedo hacer el resumen, en Colombia sí hemos mejorado y sí ha servido esa estrategia del 1278 porque nos ha obligado a eso, a estudiar, a perfeccionar nuestro aprendizaje para poder llevar esa enseñanza a los estudiantes, lo que ellos necesitan. Entonces, era algo, profe, que quería resumir. No, me parece muy bien, profe Jenny, y usted me ha dado un aporte muy significativo de algo. Ese sentido no es lo que queremos nosotros como docentes, sino que a veces nosotros como docentes desconocemos de la currícula en sí. ¿Por qué? Porque cuando nos llega a nuestras instituciones la currícula, llega el currículo completo o extractos de ese currículo. Y cuando llegan a nuestras manos como docentes, voy a hablarlo así, llega solamente algunos aspectos, como decirte la parte estática, que son los objetivos y contenidos a desarrollar, y la parte dinámica que el docente desconoce, que es dinámico, que son las estrategias metodológicas, las actividades y los recursos que podemos aplicar. Y ¿de a dónde nace o depende eso? Vamos a la primera lámina cuando hablábamos de calidad. Depende de la profesiografía y ese sentido de vocación, pertenencia y pertinencia que tenga el docente hacia el rol que está asumiendo. Y usted lo ha dejado muy claro, mi profe Jenny. Esa es la situación. Si el docente desconoce qué es el currículo y que dentro del currículo está enfocada las políticas educativas y el proyecto educativo nacional que me va a enfocar hacia el perfil del profesional que quiero egresar, ojo, o del perfil del estudiante de educación inicial o preescolar y el perfil del estudiante de educación primaria que quiero y el perfil del estudiante de educación secundaria, asimismo con el perfil del estudiante universitario que es de acuerdo al área en el cual se va a desenvolver o se va a formar. Ese desconocimiento no me permite aplicar esas estrategias o esas actividades y esos recursos acordes a lo que quiero formar. Es allí donde entra el sentido de profesiografía y lo que decía anteriormente una de las profesoras decía, es un término diferente. Claro, es que todos como docentes somos profesionales, pero donde depende el cambio sustancial que se dé de acuerdo a lo que estoy desarrollando, sin desconocer que el currículo es una herramienta que me va a orientar, pero que yo tengo que innovar y cambiar y romper esos paradigmas, es a través de mi profesiografía, ese sentido que tengo de vocación hacia eso lo que estoy desarrollando y reconocer que esas estrategias, metodologías, actividades y recursos va a depender de los recursos o del entorno con el cual yo estoy contando. Ok, mi profe Jenny, de verdad que la felicito. La profe Rosa quiere intervenir, lo que veo. Rosa, que participó. A la Rosa, que me está marcando aquí el computador y que era Jenny. No, profe Rosa, de verdad que la felicito, de verdad que me pareció excelente su participación y observe eso que siempre vamos a llegar. ¿Conocemos el currículo o será que no lo desconocemos? No lo hablo en plano general, no estoy hablando de algunos, sino estamos hablando del plano general. ¿Será que yo conozco lo que estoy formando o desconozco lo que estoy formando? ¿Será que yo conozco el perfil? ¿Será que conozco qué papel juega relevante mi asignatura o el módulo o el curso que estoy desarrollando y de qué manera significativa voy a intervenir en ese perfil, de ese aspecto conceptual, procedimental y actitudinal de ese futuro ciudadano que queremos emerger? Eso nos lleva a la reflexión y es ahí donde nace el currículo y es ahí donde nace de qué manera lo voy a desarrollar. Bien, vamos a darle continuidad a otra lámina. Mi profe. Profe. Dígame. Profe, buenos días, le habla Dígame, profe, Texera Aguilar nuevamente. Dime, profe. Profe, me ha parecido una discusión, me ha parecido una discusión súper sustanciosa frente a cómo mis compañeros siendo docente en ejercicio hablan de la importancia del currículo. Lo han dicho, el currículo no solamente son planes de estudios, el currículo no solamente son estrategias, el currículo es todo lo que incide en nuestra práctica pedagógica, en nuestra labor, pero también es importante reconocer que el currículo lo que busca, y ya usted lo dijo desde el inicio, es que haya una igualdad,
cosa que no se ha podido lograr en mucho tiempo por más procesos educativos que se han sacado en los diferentes países en Latinoamérica, en nuestro país, en Colombia, en nuestro país vecino, Venezuela, que también conocemos mucho a través de nuestro doctorado en educación y hemos estudiado un poco todo lo que ha sido el sistema educativo de nuestro país vecino, Venezuela, y nos hemos dado cuenta que es necesario manejar el currículo y nuestras prácticas desde el contexto propio, desde el contexto mismo del estudiante, del profesional que queremos formar. Y debemos estar siempre enriqueciéndolo frente a las experiencias. No podemos tener un currículo descontextualizado porque no va a responder a las verdaderas necesidades que el sistema educativo hoy pretende en formar a las nuevas generaciones. Yo en mis clases, yo soy docente de la Universidad de La Guajira, yo les decía a mis estudiantes, no es lo mismo de pronto como formaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, a como hoy las estoy formando yo a ustedes y como ustedes mañana van a formar las nuevas generaciones, porque el tiempo cambia, el contexto cambia, y así debe así debe evolucionar la educación y por ende el currículo. Algo que a mí me apasiona del currículo es que siempre va a buscar la equidad, la igualdad, que el estudiante que esté en Caracas sepa lo mismo que sabe el estudiante que está en Maracaibo, que el estudiante que está en La Guajira con ciertas limitaciones sepa lo mismo, hablando conceptualmente, sepa lo mismo que el estudiante que está en Bogotá. O sea, que la educación le dé una igualdad. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos clave que tenemos y que el currículo nos da como herramienta para que esa igualdad y esa equidad de la que tanto hablamos en el sistema educativo se dé. Así es, mi profe. De verdad que le aplaudo porque esa es la realidad y esa es la verdadera razón, profe. Y me gusta porque, mire, están siendo muy críticos y estamos reflexionando sobre lo que estamos haciendo en América Latina. Y cuando hago, mire, América Latina, nosotros en el caso colombianos y venezolanos, hemos querido hacer una evolución curricular y la estamos haciendo. Que pocos o muchos estamos interviniendo en esa transformación es gratificante porque se van sumando uno a uno y lo que estamos evaluando y visualizando es esa razón. Bien, en esta lámina vamos a ver de lo que es la teoría curricular y ustedes van a observar que en el centro de esa teoría curricular hay algo que se llama diseño curricular, pero no vamos a empezar con el centro, con lo que ustedes ven aquí. Vamos a ir primero hacia afuera, vamos a ir desde afuera hacia adentro y luego volvemos a hacer el inverso. Ok, cuando hacemos la teoría del diseño curricular tenemos que estar muy claros con las políticas educativas y si usted lo visualizan en la parte superior dice políticas de Estado, ¿sí? Pero también ese diseño curricular tiene que estar adaptado al aparato ideológico de ese Estado. Y ese aparato ideológico y esa política del Estado o las políticas educativas me van a permitir hacer ese diseño curricular, el cual llega a nuestras manos. ¿Ok? Esa política del Estado y ese aparato ideológico es la que me va a enfocar lo que es las políticas educativas y eso es lo que le va a dar respuesta el sistema curricular a esas políticas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo el diseño curricular ya vengo yo con ese diseño que llega a la institución de educación universitaria o a la institución de educación superior diversificada o bachillerato, o a la educación básica primaria o la educación inicial o preescolar. ¿Qué pasa con eso? Ya cuando me llega ese diseño curricular, ya está preestablecido allí las políticas educativas y está muy claro los fundamentos que van a dirigir ese proceso de formación a ese ciudadano. Cuando es a nivel universitario, va a estar preestablecido ese diseño curricular de acuerdo a las características del profesional que voy a egresar. Pero dentro de ese profesional o ese perfil profesional existe otro perfil que es el del ciudadano, de esos valores, de esos aspectos actitudinales que desconocemos en algún momento, pero que tenemos que fortalecer a través de mi asignatura o material que voy a desarrollar. Un diseño curricular se enfoca en dos aspectos, algo que se llama currículo estático y currículo dinámico. El estático es el que nos llega y lo que hablaba anteriormente la profe que hizo un análisis, las dos profes que hicieron un análisis, es cuando me llegan a mis manos los objetivos y contenidos que quiero desarrollar.
Ojo, pero esos objetivos y ese contenido, cuando el docente no tiene ese sentido de pertenencia hacia lo que está ejecutando, hace solamente desarrollar contenidos sin vincularlo de cómo los voy a utilizar o los voy a aplicar en mi mundo profesional y en mi mundo como ser humano o como persona o como ciudadano. Entonces, yo tengo que estar claro de qué es lo que quiero formar y cuál es el perfil de ciudadano y desarrollar mi objetivo y mi contenido, pero de una manera dinámica. ¿Y dónde entra la parte del dinamismo de ese currículo? Que era lo que hablábamos, que era adaptar, no adaptar el contenido, es adaptar a la estrategia, la metodología, la actividad, de acuerdo a los recursos que tengo en el entorno y de acuerdo a las características sociales, culturales de esa institución en la cual está emergiendo. Pero el objetivo y el contenido va a ser para todas partes igual, solamente que tengo que adaptar. Ejemplo, si vamos a hablar un proyecto, pero hablarlo de educación primaria, me voy a hablar del mundo marino. Yo no puedo aislar, si yo estoy en una zona como los llanos, a no hablar de ese mundo marino, de lo que se ve en los ríos y primero comenzar a hablar con el mar, cuando de repente muchos estudiantes desconocen qué es el mar, ¿sí? Entonces yo tengo que ir desde la parte de mi entorno a la parte general y global para poder ver las características desde que este momento hasta llegar hasta lo más grande que es el concepto global de lo que yo quiero. Pero para que el estudiante sienta esa motivación y ese incentivo hacia lo que estoy desarrollando, yo debo fijar una estrategia, una metodología y una actividad que comience desde lo que yo tengo en mi entorno hasta llegar a lo general, porque como lo decía, hay que contextualizar y hay que hacer un aprendizaje significativo y cuando el estudiante ve la aplicabilidad en su contexto, puede llegar aún más a motivarse a saber aún más allá. Pero si usted comienza desde lo inverso, desde lo que es el contexto de lo que él desconoce, ¿sí? Y no más habla de lo que él desconoce, pero dónde está de lo que él está viviendo en su entorno, el estudiante va a estar desmotivado. Entonces, lo que quiero que esté claro es que el diseño curricular no es estático en su manera general. En su manera general me llega el contenido y el objetivo. Ojo, y también me llegan estrategias sugeridas, metodologías sugeridas y actividades sugeridas. ¿Quién es el que entra en su protagonismo dentro de ese proceso? El proceso de planificación es el docente conjuntamente con su estudiante para poder desarrollar estrategias y actividades acordes a ese contexto. Eso me permite, esa actividad, ese dinamismo, llevar a una construcción ideológica que se parte del aparato ideológico que me exige el Estado. Pero ojo, ese currículo, ese diseño es permeable a las influencias del contexto, o sea, puede lo que yo le estaba hablando ahorita, es permeable a la influencia del contexto y que van emergiendo de acuerdo a las necesidades de ese contexto. Y ese sistema curricular va a responder y va a ser insertado, dirigido a través de las políticas educativas que me lleva a la política del Estado. Y esa es la esencia de lo que se busca con la teoría curricular. Si el docente desconoce este proceso de cuál es el contexto y cuando me llega mi diseño curricular, ok, yo debo enfocarme hacia ese contenido, pero ¿de qué manera hago que ese estudiante asimile, se sienta motivado, se sienta hacia el desarrollo, hacia el fortalecimiento del contenido? Es a través de mis estrategias. Y esa estrategia me va a permitir, y esa metodología de actividad, es que el estudiante no aprenda solamente el concepto, sino que también aprenda el procedimiento, ¿sí? Y la actitud de cómo lo voy a asumir. ¿Ok? No es fácil, pero hay que hacerlo. Y cuando el estudiante o el docente reconoce y visualiza esa situación, le va a permitir gerenciar esa currícula de manera significativa y hacia lo que se pretende formar, ciudadanos identificados plenamente con el estado en el cual se están formando. Pero si desconocemos esos procesos, es allí donde vamos a influenciar y vamos a desconocer las teorías curriculares en las cuales estamos funcionando. Permito la participación de uno solo, si quiere levanta la mano, sobre lo que hablamos ahorita, lo que era el diseño curricular, el proceso estático, el proceso dinámico y la política del Estado. Algo muy corto, preciso, por favor. Bueno, aquí me llama la atención varios aspectos. En el tema de la política de Estado, ¿sí? Una política de Estado, como decía bien usted, hace referencia
a esa posición, a esa idea de cómo conciben al Estado, ya sea desde una posición muy liberal o una posición conservadora o incluso una posición intermedia, lo que definitivamente va a permear otros ámbitos, y el ámbito educativo no se escapa de esto, ¿sí? Sin embargo, una de las grandes críticas a nivel de la historia de la educación es precisamente que esas políticas de Estado no deberían dirigir la educación como tal, porque la idea no es adoctrinar, sino crear gente libre, independiente, autónoma, Emancipada. emancipada, y que fuese al contrario, la educación la que dirija las políticas de Estado, ¿sí? Esa educación liberadora. Me llama mucho la atención la conceptualización alrededor de la equidad y alrededor de la igualdad. Equidad e igualdad no son símiles. No. De hecho, cuando decimos que tenemos que tener igualdad, ese es un concepto que de hace un tiempo para acá se viene analizando con lupa, tomando con mucho cuidado, porque si bien es cierto, podemos coger, por ejemplo, una torta y partirla en partes iguales, el hambre de cada comensal no va a ser igual, ¿sí? O la necesidad no es igual. Entonces ahí la igualdad sí va a ayudar a que que se distribuyan los recursos, todo el proceso de forma idéntica, por así decirlo, pero no garantiza que se subsanen las necesidades particulares, en este caso de cada región en Colombia. Un ejemplo. Yo de pronto soy un poco como curiosa y me hago muchas preguntas, y yo me preguntaba hace un rato sobre el tema de todo lo que tiene que ver con el currículo y sus bases teóricas que lo fundamentan. Entonces hablamos que existen muchas bases teóricas, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención algunos autores cognitivistas, como por ejemplo Lev Vygotsky. Entonces Lev Vygotsky era muy social. Recuerden que venía de Rusia. Y Lev Vygotsky pues nos planteaba muchas cosas. Entre estas, él nos planteaba el tema del andamiaje. Y una de las cosas que él planteaba alrededor del andamiaje también, junto con otros, ¿no? Era que no todo el mundo necesitaba la misma cantidad de andamios, ¿sí? Por eso era tan importante hacer esa observación del Eso es verdad. individuo, del grupo, del ambiente, de la sociedad, y tener claro cuál era nuestra función mediadora frente a ese reto que es la educación. Gracias, Así es, profe. profe. De verdad que es muy significativo y es verdad, es muy diferente el concepto. Pero lo que estábamos hablando y lo que es el andamiaje, lo que usted me hablaba, hay que estar muy claro y preciso la teoría curricular que estamos desarrollando y la política de Estado. La evolución del currículo, no sé cómo se ha dado en cada país. En Venezuela, por lo menos en el 2007 que emergió el currículo bolivariano, pues tenemos esos pensamientos. Pero ojo, cuando son grandes letrados, grandes pensadores que hacen ese cambio curricular, viene de una evaluación curricular que no trasciende en un año ni en dos, viene haciéndose la evaluación continuamente. Y cuando va a hacer esa transformación curricular, ese currículo que está desapareciendo para ese momento, se toma lo mejor o lo más positivo y se asume en esta nueva currícula de acuerdo a esos políticas de Estado o a ese aparato ideológico en el cual se está manejando. ¿De dónde consiste la emancipación de esa educación o de esa formación? Ahí es cuando se permite la autonomía del docente dar y desarrollar eso. El problema se presta es cuando el docente dentro de esa autonomía está sujeta a un tipo de idealismo político que no lo permite visualizar y desarrollar esa emancipación en educación y abrir ese abanico del saber donde el estudiante, como ser único, irrepetible, tome su decisión de acuerdo a lo que va asumiendo y a lo que va consumiendo dentro de su conocimiento, desde el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal. Es ahí donde jugamos nosotros un papel relevante, es ahí donde debemos ser objetivos, más no subjetivos. Y esa es una de las partes también de lo que entra la profesiografía de ese futuro profesional. Bien, mis profes,
Otro de los aspectos que quería hablarles es que les voy a dejar dentro de esas láminas que ahorita mismo se las voy a enviar al grupo si las quieren, para antes que se la... Es una evolución de lo que es el concepto del currículo, desde Castell y Campbell, que hablaron en 1935, siguiendo con Beston desde 1958 y 1900, y que les va a ayudar a configurar el concepto, ese mapa conceptual en el cual aspiramos, ¿verdad? Y daría hasta un concepto al final con Portuando y Barrios 2004 de lo que habla del currículo actual, que es un producto histórico social sustentado en un modelo que depende de los proyectos políticos sociales en momentos históricos determinados. Esto le va a ayudar a crear ese concepto de ese mapa conceptual de lo que están estructurando y aparte un material que les voy a hacer llegar. Asimismo, de verdad que ha sido muy productivo este intercambio de opiniones. Aquellos que no participaron no hay ningún problema. La idea es que todos estemos escuchando y estemos creciendo de alguna manera significativa. La idea es intercambiar opiniones. Hoy he aprendido mucho del grupo de ustedes, de verdad que sí. La idea es que estemos claros en lo que es importante y relevante sobre lo que es el currículo. En estas láminas también les voy a dejar enfocado unos tipos de currículo en los cuales vamos a discutir en la próxima clase, que es según Posner, que es el currículo oficial, el currículo real vivido, el oculto y el nulo, y lo que habla Díaz Barriga y Jimeno y Sacristán sobre el currículo abierto, el currículo cerrado, el currículo flexible y el currículo inclusivo, que son tipos de currículo de los cuales vamos a hablar en la próxima clase. Pero la idea es que ustedes, es difícil ser especialista en currículo. Yo tuve que hacer un posgrado solamente en currículo para lograr este conocimiento. Yo lo que le estoy haciendo es algo globalizado del conocimiento del currículo para que ustedes vayan asimilando esa parte. Otro de los aspectos que tenemos que abordar es los perfiles y cómo se vinculan los perfiles con los mapas, con el pensum curricular o cómo se vincula a cada una de esas asignaturas y dependiendo de ese perfil, cómo lo fortalezco, es que voy fijando mis estrategias hacia la planificación que quiero. Para cerrar la clase de hoy, solo quiero la participación precisa y concisa de dos personas que quieran evaluar de cómo se llevó el proceso de hoy y qué significado tuvo la experiencia de este intercambio de experiencia entre cada uno de nosotros para consolidar lo que era el currículo y continuar con el proceso de formación. Es como una evaluación hacia cómo se desarrolló y en este caso al profesor, que soy yo, porque necesito saber si de alguna manera estoy llegando, sea con un granito de arena hacia ustedes y hacia ese conocimiento y para ese crecimiento e intercambio de opiniones. Levanta la mano dos personas, la primera que quiera, por favor, puede hacer la evaluación de una vez y hacemos el cierre de la actividad por el día de hoy. Dígame, profe. Viene a 15.290. Teixeira Aguilar. Ajá, perfecto. Bueno, frente a la evaluación que nos está solicitando, yo creo que fue una muy buena jornada en cuanto a que desde que usted inició fue dando las indicaciones exactas de cómo íbamos a realizar el desarrollo de nuestro curso. Esto nos da a nosotros también una ampliación para poder programarnos frente al desarrollo de nuestras actividades con las fechas correspondientes. Pero más que esto, pues para un segundo punto, quiero resaltar mucho el espacio que nos está dando para poder nosotros desde nuestro punto de vista conceptualizar frente al tema de currículo. Y lo importante que ha sido el intercambio de ideas para enriquecer nuestro conocimiento, teniendo en cuenta que no todos estamos en el mismo contexto, y eso es importante.